El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social presentó ayer el anteproyecto de ley que refiere a la tutela del trabajo desarrollado mediante plataformas digitales que organizan los servicios de entrega de bienes o transporte urbano y oneroso de pasajeros. A juicio de la cartera, se busca con esta norma solucionar y brindar garantías mínimas para todos los trabajadores que desempeñan su labor mediante plataformas digitales, otorgándoles una mayor protección, así como brindándoles la posibilidad de negociación para mejorar condiciones de trabajo. Situaciones que son públicas, de que la gente de pronto trabaja en condiciones de precariedad, con respecto a los tiempos de descanso, con los tiempos, los lugares donde pueden tener cobertura, bueno, todas esas cosas que están arriba de la mesa y que lo que queremos es establecer regulaciones que den garantías, ¿no? Pero antes de la llegada de este proyecto, ¿en qué punto está la situación de estos trabajadores? Según un estudio de campo realizado por la doctora Lorena de León Machado, los deliveries se sienten corridos por un Pac-Man y un 56,5% están disconformes o muy disconformes con su trabajo. Se estima que en Uruguay hay 12.000 repartidores, de los cuales el 71% son extranjeros. Una tercera parte de ellos trabaja para plataformas y solo 60 de ellos son empleados dependientes. Otro dato del informe de la profesional indica que el 60% de estos trabajadores estuvo alguna vez enfermo y de ese porcentaje, 39,5% trabajó igualmente. Soy empleado con responsabilidad de un jefe, dijo uno de esos trabajadores consultados. ¿Cuál es la protección social con la que cuentan? ¿Qué debe hacer el Estado ante esta realidad? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Lorena de León Machado, abogada, especialista en Derecho y Técnica Tributaria, Derecho de la Infancia y Políticas Públicas y Derecho Laboral. Doctora de León, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por el tiempo. Por favor. Para comenzar, doctora, ¿cuál fue la motivación que le llevó a realizar, luego de ya el trabajo publicado por usted junto con su colega, a realizar este trabajo de campo? Bueno, el trabajo en plataformas digitales es un fenómeno que vengo en lo personal estudiando de distintas aristas. Hace ya 5 años, cuando estaba preparando la tesis de maestría de la Universidad de Montevideo, me acerqué al fenómeno de la economía digital y empecé a indagar en esta forma de trabajar y, en definitiva, la situación que en materia de seguridad social tenían estos trabajadores en el mundo. Empecé a seguir, en realidad no habían sentencias todavía en Uruguay, y bueno, comencé a explorar este tema en Estados Unidos, en España, bueno, las discusiones académicas que había sobre si eran trabajadores dependientes o no, y por lo tanto incluidos en el derecho laboral o no. Uh-huh. Después vino el trabajo no solo profesional de patrocinar algunos casos en los que se cuestionaba la laboralidad centralmente en Uruguay, sino el trabajo que hicimos con Nicolás Piso, que es colega y es amigo, hicimos un trabajo que más bien abordaba este estudio, sistematizaba las distintas posiciones de los distintos autores, las sentencias que habían habido en distintos países, y después vino la actualización que está por salir con las sentencias que han habido en Uruguay, que todas han ido por la línea de la laboralidad, de declarar que en ese caso hay relación laboral dependiente, aunque no sea así como está formalizado el vínculo. Uh-huh. Pero a partir de ese contacto que venía con el fenómeno, me pareció importante, por otro trabajo de campo que había hecho en una temática que no tiene nada que ver concretamente con el deporte, esto de contrastar e ir y hablar con los protagonistas, ¿no? Más allá de la posición que tienen los autores, me parece un abordaje necesario y quizás no tan explorado, pero ir y conversar durante 50 minutos, 1 hora, con un grupo de trabajadores y que me cuenten cómo es, ¿no? Porque uno tiene, parte de la cuestión, si se quiere, del lenguaje o del imaginario que todos tenemos, es, las libertades que tienen, son emprendedores, qué posibilidades les da de trabajo estas plataformas y estas distintas formas, cómo es o cómo lo viven los protagonistas. Para eso
fue el trabajo esto de sistematizar y tratar de tener la mayor cantidad de entrevistas posibles, hacer una encuesta y obtener algunos datos que desde ya quiero prevenir, obviamente que en un universo de 12.000 repartidores, entre mínimo 3.000 trabajadores de aplicaciones y otro número parecido de trabajadores que prestan trabajo en plataformas de transporte, obviamente que las entrevistas están lejos de cubrir todo el campo, claro. Pero pretendían, y además se reiteraba mucho, buscar algunas variables y algunos patrones que pudiesen describir por dónde venían las preocupaciones, porque a veces, no sé, los abogados, los autores, el sistema judicial o la opinión pública tiene una idea, pero muy distinta sigue hablar con alguien que se sube a la bicicleta. Claro. ¿Qué encontró en esos mano a mano? Que la mayoría fueron presenciales, aunque algunos también por Zoom, dado que este trabajo se realizó en plena pandemia, pero ¿qué encontró allí en ese diálogo de primera mano? Y bueno, en primer lugar, la preocupación permanente de sobre todo esto de estar trabajando como a ciegas, ¿no? Y cuando preguntamos, bueno, ¿cuáles son los criterios de asignación de una tarea? ¿Cuáles son los criterios de asignación de una tarifa? ¿Cómo se calcula? No lo saben, lo deducen, lo imaginan por la práctica, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto de trabajar bajo las reglas de lo que se ha denominado el gerenciamiento o el control algorítmico, ¿no? Bueno, este sistema interno es el que dicta, pero no se conoce de antemano por los trabajadores. Eso por un lado. Y en segundo lugar, la permanente conciencia de que pueden ser suspendidos o bloqueados de la cuenta muy fácilmente ante la queja de un pasajero, ante distintas también situaciones de hecho, está esta potencialidad de ser desconectado y por lo tanto perder la fuente de trabajo en un santiamén y sin tener un interlocutor con quien discutir esas decisiones, ¿no? Entonces, ¿cómo es trabajar bajo esa presión, en definitiva? Claro. Y por otro lado, lo de estar, quizás yo no lo tenía tan presente o no lo imaginaba, pero bueno, lo de estar permanentemente conectado, ¿no? No solo para recibir un pedido, sino para recibir los comentarios de las demoras del pedido, los comentarios del local, de cuánto tiempo va a demorar, de la plataforma que bueno, ¿cómo es trabajar permanentemente así y qué riesgos y siniestralidad puede traer aparejado? Tampoco tenía presente eso de que era permanente o la afectación a su vida social y familiar, que algunos describían, ¿no? Con frases un tanto crudas de, bueno, no tengo tiempo para nada, me enfermo más, vivo cansado, necesito trabajar determinada cantidad de horas. Bueno, reflejando algunas características de esto de trabajar, nos pasa a todos, ¿no? Cuando estamos mucho tiempo con una pantalla, y esto es permanente. No me parece un descubrimiento, pero sí que trabajar en permanente contacto con la necesidad de estar contestando mensajes y si no, ser sancionado, porque lo que ellos explicaban también es, bueno, permanentemente si yo no acepto un pedido por alguna razón, cualquiera sea, eso me genera una penalidad. ¿Qué penalidad? Bueno, la semana que viene elijo peores horarios, peores turnos, o me van a asignar, y eso es una constatación empírica, no está dicho, es la conclusión a los que ellos arriban de que hay una suerte de competencia interna, que el que rechaza trabajo la semana que viene tiene peores condiciones. Claro, va como para abajo de una lista de predación, digamos. Ahora, las plataformas convocan de alguna manera en base a un discurso de sé tu propio jefe, decides cuándo trabajar, eso te da autonomía, hay flexibilidad, pero en los hechos lo que se constata es algo bastante distante de este discurso, ¿no? Claro, acá hay como una falsa, pero esa es una discusión que estamos teniendo todos, ¿no? Es decir, bueno, trabajo autónomo y flexible por oposición al trabajo dependiente. Y esto no es así. En realidad, el sentido de la protección del derecho laboral es garantizar justamente la autonomía del trabajador. ¿En qué sentido? Cuando yo limito la jornada o establezco determinadas condiciones, lo que estoy haciendo es limitando o permitiendo, garantizando un tiempo de vida social, de descanso. ¿Me explico? Entonces, la concepción de que el derecho laboral limita la autonomía es bastante cuestionable. La realidad es que el derecho laboral protege garantizando algunas condiciones que me permiten limitar.
lo que está pasando con la tecnología, no solo con los trabajadores de plataformas, sino con otras cuestiones que están pasando en el mundo del trabajo, lo vivimos en el teletrabajo, es que uno no deja de estar conectado y eso tiene algunas implicancias en materia incluso de salud mental. Entonces, por otro lado, lo que uno encuentra cuando habla con estos trabajadores es que están permanentemente monitoreados, mucho más que un trabajador que abre un kiosco, ¿no?, y espera a que lleguen los clientes. Sin duda, porque no está sometido a este monitoreo permanente de recibiste el pedido, cuánto falta, llegó, falló el pedido, ¿no? Y si no contesto, saber que eso va a tener consecuencias sobre mis ingresos. Es lo que le duele al trabajador. El trabajador trabaja e ingresa en esta forma de trabajo porque permite el acceso a fuentes de trabajo muy fácil, pero obviamente que trabaja para lograr un sustento, y si sabes que va a haber una penalización en los futuros pedidos y por lo tanto en tus ingresos, estás condicionado a estar permanentemente conectado. Bueno, ¿qué implica esto? Bueno, que por supuesto que es cierto que el trabajador puede decidir si trabaja de día o de noche o cuántas horas trabaja, pero también es cierto que necesita asegurarse un sustento, que tienen algunos costos fijos, sobre todo los que lo hacen a través de una unipersonal y demás, o los choferes, que les implica que tienen que alcanzar un volumen de horas. No es un trabajo complementario, ¿no?, como cuando llegaron estas formas de trabajo podían verse, sino que en general muchos trabajadores de lo que dan cuenta es que necesitan trabajar muchas horas y muchos días. La mayoría de los que encuestamos trabajan 6 o 7 días a la semana y la enorme mayoría por encima de las 40, 50 y 60 horas semanales. Uh-huh. Sí, con respecto al tema de los riesgos, en el apartado del documento de su presentación se advierte que han sufrido accidentes en el entorno del 60% de quienes trabajan en estas condiciones, y a su vez, y esto seguramente es lo que más sorprende, o de lo que más sorprende, deben asumir en su totalidad las reparaciones del vehículo, sea bicicleta, moto, lo que sea, además de perder la posibilidad de volver al trabajo. O sea, no están contemplado ningún tipo de red para una persona que, trabajando en estas condiciones, sufre un accidente de tránsito que limita o a él o al vehículo. Exacto, o sea, el tema de la contingencia social y la protección o cobertura de seguridad social refiere a estas hipótesis, ¿no? La seguridad social, en definitiva, en los subsidios de actividad lo que hace es darnos algún tipo de protección cuando nos enfermamos, cuando sufrimos un accidente, cuando eventualmente tenemos que ir al seguro de paro porque la baja de trabajo lo justifica. Entonces, el sistema de seguridad social da una respuesta y brinda determinado tipo de cobertura. Acá estamos hablando de que los trabajadores ingresan o aceptan prestar trabajo en una plataforma, lo hacen con el vehículo que es propio, pero si sufren un accidente tienen que pagar la reparación en un 100% y además verse privados de su fuente de ingreso durante el tiempo que insuma la reparación. Ni claro, que además ir atrás en la lista de ¿no? prelaciones, la que hacíamos mención más temprano, ¿no? Exacto, además de que tiene esas mismas repercusiones. Entonces, incluso cuando yo les pregunté, porque estábamos en plena pandemia, estas entrevistas se terminaron, fueron la verdad que a lo largo de toda la pandemia, y me decían, bueno, muchas veces trabajamos enfermos. Sí, muchos tuvimos que los que somos trabajadores dependientes, no, porque va a estar seguro de enfermedad y bueno, claro, si estás enfermo te querés recuperar. Ahora, es un tema de incentivos. Y si no tengo garantizado nada y cada día que pierdo de trabajo, pierdo de mi sustento, y además estamos hablando de modalidades de trabajo, que tampoco es que ese trabajador genere una fortuna, ¿no?, que le permita costearse a su costo, perdón la redundancia, ese periodo de pausa. Y bueno, muchos manifestaron que estando enfermos, igual volvieron a trabajar. Claro. Un par de datos más para sumar para terminar de armar esta realidad y por la cual entendemos llega el proyecto de ley. Después analizaremos si el proyecto de ley es bueno o es malo, si resuelve los problemas que se plantean a partir de esto, pero eso será otro análisis. De estos 3.000 trabajadores de aplicaciones, de los que hacíamos referencia, menos de 60 son empleados dependientes, o sea, menos de 60 tienen esas características, cualidades o beneficios de lo que usted planteaba recién. Y hay otro dato que me llama la atención, que es que
el 70,8%, 71% en Buen Romance, es de población extranjera. Lo que también habla de una realidad allí, ¿no? De la precarización laboral justamente, mayormente, termina afectando a quienes vienen a Uruguay en busca de una realidad alternativa de la que vivían en su país, ¿no? Sí, esa característica de que hay un porcentaje tan alto de personas migrantes trabajando en reparto también habla de su propia visión y relación con el trabajo, ¿no? Tienen otro recorrido, otra trayectoria, otro periplo personal, vienen de otros países con otras realidades, por lo tanto, por ejemplo, no me fue posible entrevistar mano a mano a un trabajador extranjero, sino que siempre era a través de trabajadores más vinculados a sindicatos o organizaciones, y diría que muchos me relataron esto, que el trabajador extranjero que viene además tiene una concepción distinta, o sea, busca este trabajo, busca generar la mayor cantidad de ingresos económicos en el menor tiempo posible. También creo, no lo pude confirmar, pero que hay algo de la necesidad de generar recursos. Incluso Uruguay tiene trabajadores que se están quedando a vivir y algunos que pican y se van, ¿no? Que al tiempo que logran hacerse de esos recursos vuelven a emigrar. Y buscan estas formas de trabajo también y tienen una visión del asunto quizás distinta a la que podría tener un trabajador más organizado o con una idiosincrasia, si se quiere, más local, ¿no? Buscan estas formas de empleo y no están necesariamente muy cercanos a las organizaciones o a esto de querer conformar distintas asociaciones o sindicatos, más bien son reacios. Uh-huh. Doctora, uno de los temas que se ha manejado, incluso lo decía el ministro, es que el trabajador, en este caso, termina relacionándose con un teléfono, con una aplicación. No hay quien lo contrate, se da como, entre comillas, de alta, y a la vez todo el vínculo de la relación con el cliente y con la empresa, entre comillas, es a través de un teléfono. E incluso cuando cesa ese vínculo. ¿Qué le contaron sobre esto a las personas que entrevistó? Y bueno, ese es uno de los temas, si se quiere, más difíciles, ¿no? Porque gente que sabe que es o desconectado o directamente si no contesta un mensaje, no sé, se me mojó el celular o cualquier cuestión que uno puede tener a la intemperie, no pude contestar en tiempo, automáticamente la pantalla me queda negra y yo ya sé que pierdo 2 a 3 horas en que a través de otro celular pueda conectar para que me reactiven la cuenta. O ser directamente despedidos, o sea, bloquear el despido como una forma simplemente de desconexión de la cuenta y no tener, ¿no? Por más que a veces intentan tener un contacto, no hay una oficina, una persona que dé explicaciones, no existe la posibilidad de formular descargos. Se quejó un cliente de algo que yo entiendo que no es cierto, que no fue así, ¿no? Uh-huh. En general, la valoración de los clientes alimenta también este propio sistema y puede llevar a que sean desconectados, a veces en el acierto y seguramente en otras en el error, pero sobre todo sin la posibilidad de discutir, como cualquier trabajador puede tener, de hacer sus descargos, le aplican una sanción, discutirlo, ir al Ministerio de Trabajo, cuestionar la sanción. Bueno, hoy por hoy estamos ante una forma de trabajo que es de facto. De hecho, te desconecto y no hay dónde ir. Y una de las cuestiones que planteaba el sindicato de repartidores era el pedido al Ministerio de conformar una mesa en la cual se pudiesen discutir las bajas de cuenta, justamente por este problema de que no lo saben y no tienen dónde discutir. Doctora, cuando usted tuvo la posibilidad de hacer este trabajo en esas entrevistas, algunas mano a mano y otras vía Zoom, como decíamos al inicio del reportaje, ¿los trabajadores le manifestaban la necesidad de que hubiese, por ejemplo, una regulación, o sea, un proyecto que regulara su forma de trabajo? Porque esto también puede ir quizás en desventaja a la hora de regular, quizás muchos pueden quedar por fuera de lo que establezca una regulación. Bueno, a ver, la regulación, yo siempre soy bastante cauta en esto porque permanentemente en este tema ha habido una constante de decir, bueno, son formas distintas y se requiere una regulación específica, son formas distintas y se requiere una forma específica. Y después cuando vienen las regulaciones, la pregunta es ¿para quién es la regulación? ¿No? ¿O a quién le da mayores garantías la regulación? Si es a la empresa o al trabajador, finalmente. Sí, exacto, ¿no? Porque sobre esto se ha visto, el caso de Uber Files que apareció justo hace
pocas semanas una investigación en realidad periodística de Guardian que daba cuenta del enorme peso que tenían algunas de estas empresas de lobby concretamente, ¿no? Entonces, la importancia hasta ahora en Uruguay en realidad nosotros, en lo personal, sostuve que se trata de trabajadores dependientes, no hay de ninguna manera entiendo que se puede sostener que estos trabajadores son empresas autónomas y que negocian en plano de igualdad, pero más allá que es una posición, ha sido refrendada por los tribunales en Uruguay, distintos tribunales de apelaciones y juzgados especializados en el trabajo han confirmado que son modalidades de trabajo dependiente, y bueno, ahora aparece un proyecto de ley que apareció ayer y en definitiva contempla las dos modalidades y asegura derechos mínimos, pero bueno, siempre está, en mi caso es muy recurrente esto de siempre ¿es necesario realmente regular algo específico o para cada colectivo hacer? ¿O son de alguna manera modalidades que tienen un peso suficiente para imponer una regulación, ¿no? Como pregunta. No lo sé, la realidad es que cuando me ponga a analizar el proyecto, porque bueno, lo recibí ayer, esa es la pregunta que tiene que estar ante proyectos ad hoc, ¿no? Bueno, es realmente, en primer lugar, es realmente necesario, quién lo promueve y a quién favorece. Uh-huh. Yo creo que hay muchos trabajadores que necesitan de protección muy básica en este sector. Uh-huh. Doctora De León, en el cierre de la entrevista destaco una frase del documento que vi ayer para preparar la nota, que me parece que es muy representativa y gráfica de lo que estamos conversando. La frase que le dijeron a usted es: mi recompensa por ser buen empleado es darte más trabajo, no más plata. Y me pareció que como síntesis de lo que estamos hablando es bien gráfica, ¿no? Es impresionante, sí, me lo dijeron tal cual. Y la verdad es que me quedé pensando y no tenía respuesta en ese momento, ¿no? Porque es verdad, la forma es, bueno, si responder rápido y cuanto más rápido entregues un pedido, más trabajo te voy a dar. Bueno, y ahí hay que tomar un poco de distancia y pensar lo que eso implica, porque además los datos de una SEP son tremendos y la siniestralidad implica riesgos de vida, riesgos para los terceros, en fin. Lorena de León Machado, abogada, especialista en Derecho de Técnica Tributaria, Derechos de la Infancia y Políticas Públicas y Derecho Laboral. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Muchas gracias a ustedes por el tiempo. Buenos días.